Que el Señor lo bendiga. Le saluda a su hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a Estudio Bíblico. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor y el objetivo primordial de este programa es ir conociendo la Sagrada Escritura versículo por versículo. No es ahondar, profundizar el diferente texto bíblico, eso lo haremos en programas posteriores. En estos primeros programas lo que queremos es que usted se familiarice con la Sagrada Escritura. Hoy con el capítulo 2 de Génesis. Entonces queremos hacer esa salvedad. Tenemos en la parte superior el original hebreo, tenemos el griego, la Septuaginta, que fue una traducción que se hizo de la Sagrada Escritura en el tiempo de los Ptolomeos, cuando se hacía la famosa Biblioteca de Alejandría, donde intervienen 70 sabios. Por eso se le llama también la versión de los 70. Y en la parte inferior tenemos la traducción de la Reina Valera 1995 y la Biblia Jerusalén 1976. En la parte central he tratado de hacer una traducción lo más literal posible, de palabra por palabra, para que nosotros podamos tomar una decisión personal tomando en cuenta todas estas ayudas que tenemos. Comenzamos entonces con el versículo 1 de Génesis. Dice la palabra de Dios: y fueron hechos los cielos y la tierra y todo su ejército. Quiero acotarles que el versículo 1 de Génesis, el versículo 2, el versículo 3 y la mitad del versículo 4 de Génesis 2, es decir, 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4, forman parte del primer relato del Génesis. Por razones que tal vez el autor o el que hizo la división de textos no comprendió, pues hizo una división cortando acá. Y parece que este versículo 1 forma parte de otro relato. No, por eso seguimos con el primer relato de la creación, porque es continuación del anterior, no se cierra. Por eso dice: y fueron hechos los cielos y la tierra, refiriéndose a todo lo que ha narrado hasta el momento y todo su ejército. Cuando la Biblia habla del ejército, y aquí tenemos la palabra, ¿verdad? Se van, este término, se van y todo su ejército, se refiere a todo el cosmos. Por eso traduce bien literalmente la Reina Valera cuando dice caí, hiji, y la tierra, caí paz, y toda, o todo, ho cosmos, el cosmos, hapstón de ellos. Es decir, Dios hizo la tierra, hizo todo el cosmos. Houranos, el cielo, ¿verdad? Comienza así: Houranos, el cielo y la tierra y todo el cosmos, todo el ejército. En el caso de la Reina Valera dice: y todo lo que hay en ellos. En el caso de la Jerusalén, y todo su aparato. Es decir, vienen a ser parecidos. Es decir, Dios hace todo el universo. Todo lo que podemos percibir y lo que no podemos percibir, todo fue creado por Dios. Es una enseñanza para todos nosotros que nos dice que las cosas fueron creadas por Dios para el hombre. Por lo tanto, nosotros no tenemos que adorar astros, no tenemos que adorar lo que Dios creó, porque se creó para nuestro servicio. Tiene una jerarquía menor que nosotros, o un valor menor que nosotros, si queremos entenderlo de alguna manera. Por eso así nos presenta todavía parte del relato anterior, el Génesis. Nos vamos al versículo 2, dice: y terminó Elohim en el día séptimo. ¿Ve? Recuerden que en el relato anterior del capítulo 1 terminamos en el día sexto. Aquí dice que Dios terminó todo en el día séptimo, que es donde va a concluir la semana. Vamos a rescatar primero el término Elohim y luego el término de la semana. Creemos que este todavía sigue siendo parte del primer relato, porque el autor del primer relato, comienza con el capítulo 1, cuando se refiere a Dios utiliza la expresión Elohim,
¿verdad? Elohim, que es un término plural, pero que significa que siempre va acompañado de verbos en singular. Es decir, en la mentalidad del hebreo, cuando dice Elohim, no está hablando de un montón de dioses. Cuando dice Elohim, está pensando en Dios uno. Esa es la mentalidad. Por eso dice Elohim creó, ¿verdad? Cuando dice Elohim hace tal cosa, no hicieron, sino hace, es uno. Por eso dice Elohim, terminó Elohim, ¿verdad? Él terminó también, ¿verdad? Todo esto es parte de un singular. Y luego habla de en el día séptimo, su obra que hizo, y descansó en el día séptimo de toda su obra que hizo. Dios aquí bendice la semana de 7 días. Recordemos que este relato, y lo vamos a ver en este capítulo claramente, viene de los babilonios. Es decir, ¿de dónde venía Abraham? De Babilonia, de Ur. Abraham traía el relato de la creación de ese pueblo. Por eso la mayoría de acontecimientos, y usted lo va a ver incluso hasta el capítulo 6, todo ocurre en torno a Babilonia. Porque este relato es de Babilonia, allá nació. O allá Dios se lo reveló, o allá se transmitía, como usted quiera, pero el relato tiene un origen babilónico, un origen caldeo. Entonces, cuando hablamos de la semana, estamos hablando de que la semana, los 7 días, ¿de dónde se tomaron los 7 días? Bueno, los 7 días se toma, el pueblo judío lo va a tomar de los babilonios. Es en Babilonia donde inicialmente se creó la semana de 7 días. ¿Y por qué la semana de 7 días? Bueno, por algo muy simple. Porque los babilónicos adoraban los astros. Entonces ellos adoraban, por ejemplo, solamente conocían 5 planetas, que eran los que podían ellos percibir. Ya después nosotros, con instrumentos más sofisticados, sabemos que hay más en el sistema solar. Pero ellos solamente percibían 5 planetas, más el Sol y la Luna. Entonces ellos vienen a tomar el planeta más grande que ellos percibían, que sabemos que es una estrella, es el Sol. Entonces el Sol va a ser el primer día de la semana, que de hecho en inglés todavía conservamos Sunday, que es Día del Sol. Nosotros lo cambiamos en la cultura cristiana con el Dominus, Señor, pero el Día del Sol, que es el domingo, el lunes, luna, el Día de la Luna, que era el lunes. Entonces viene el primer día, el planeta más grande, sabemos que es una estrella, pero ustedes me entienden, Sol, el lunes, la Luna, luego viene Marte, martes, miércoles, que era Mercurio, jueves, que es Júpiter, viernes, que es Venus, y sábado, que es Saturno, que después es el 7º día, que los judíos le van a cambiar el nombre, es el Sabbat, ¿verdad? Le van a cambiar, no, van a utilizar el nombre del Sabbat, el descanso, ¿verdad? Que se le va a llamar al 7º día, el último día Dios descansa. Es decir, el pueblo hebreo trae o arrastra los 7 días y sigue siendo parte de la tradición del pueblo judío. Muchos aquí dirán muchas cosas, pero vamos a ir comprendiendo cómo Dios, ese Dios poderoso que se revela a Abraham, no cambia la cultura, sino que se inserta en la cultura. Dios es un respetuoso de la cultura del ser humano, de lo que ha hecho. Lo que va a cambiar son las costumbres malsanas. Dios va a cambiar, por ejemplo, los sacrificios humanos, pues no está de acuerdo en que se maten niños. Dios va a estar en desacuerdo con que se adoren los objetos, que se adore la luna, que se adore el sol, que se adoren las estrellas, que se adoren los animales, porque Dios lo que va a buscar es que el hombre actúe de una manera más racional, podríamos decirlo, y por eso se va a presentar: yo soy el Dios poderoso, solo hay un Dios creador del universo y el cual debe ser adorado. Todo lo que usted tiene alrededor sencillamente son creación de Dios, y yo solo yo soy Dios, el que hice todo, el que ordené el universo, el que sistematicé el universo.
Esa es la gran idea de Dios. Cuando vemos aquí los 7 días, que hay mucha evidencia de que eso fue una creación del pueblo babilónico y que ahí está presente, se encuentra en tablillas del año 600 a.C. Sabemos que esta tradición es de mucho más años anteriores, pero es un signo de que se mantenía en las diferentes culturas y así va a pasar. Una gran influencia babilónica sobre el mundo entero. Dios respeta eso y la semana, ¿verdad? De ahí, hay otras teorías que dicen que pudo haber nacido del ciclo lunar, que más o menos se resume en 28 días, que se divide en 4 y forman un mes. Puede ser también. Digamos, eso tiene su origen no del todo muy claro. De ahí viene nuestra palabra semana. Semana es una palabra de origen latina, ¿verdad? Semana significa 7 o séptima, es la semana, los 7 días. De ahí viene la palabra latina semana. Entonces, hermanos, tenemos a un Dios respetuoso de la cultura, a un Dios que no viene a cambiar la cultura, a un Dios que viene sencillamente a cambiar lo malo de la cultura, lo malo de esa. Vamos a seguir con el versículo 3. Y dice, y bendijo Elohim el día séptimo, lo santificó. Ese día séptimo, Dios no lo va a eliminar de la cultura del hombre, sino que sencillamente lo va a bendecir. Dios va a decir, el séptimo día es el día en que yo descanso, ese día lo santifico, es el día en que el pueblo de Israel, seguramente desde los tiempos de Abraham, ya ese día era respetado, era un día que no se trabajaba, el último día de la semana, dice, porque en él descansó de toda su obra que creó Elohim, que hizo. Dios descansa el séptimo día, y entonces esa es la forma en que ellos van a decir, si Dios descansó en el séptimo día, nosotros también. El descansó es porque Dios estaba cansado. No, Dios no se cansa. Hay una enseñanza para el ser humano y la gran enseñanza Dios la transmite a través de lo que nosotros vamos a llamar antropomorfismos. Los antropomorfismos es que sencillamente Dios toma cualidades humanas para explicarle al hombre, así como un papá se hace niño para explicarle a su hijo ciertas cosas, asume un lenguaje de bebé para poder hablarle al niño de bebé. Es lo mismo, digamos, esto no es muy complicado. Dios asume una actitud muy humana para explicar al hombre su voluntad. A eso se le va a llamar antropomorfismo. Dios forma de hombre, Dios toma la forma de hombre, pero no es que Dios de veras descansó, no es que Dios realmente se cansa, porque descansar es porque se cansa. Dios no se puede cansar, ni descansa. Entonces, ya Jesús es más claro y más profundo en esta expresión teológica del descanso. Cuando ya ahí Jesús por ahí va a debatir esta parte del sábado o del día de descanso. Bueno, y vámonos al último versículo del último relato que me interesa, que es, estas las generaciones, los cielos y la tierra, ¿verdad? Estas son las generaciones, es decir, la Biblia utiliza la traducción La Reina Valera, esos son los orígenes. Entonces, estas las generaciones, los cielos y la tierra, y cómo se genera, cómo se origina en su creación. Ahí exactamente termina el primer relato de la creación. Inmediatamente comienza el segundo relato, el día en que hacer Yevá, y aparece la palabra Yevá Elohim. Ya no solo Elohim, Dios, sino Yevá Elohim. Yevá, ¿qué significa? Lo veremos más adelante. Y aquí tenemos donde aparece el término Yevá, no sé si usted lo verá a través de la flechita. Eso se traduce como una H, la Baf, famosa, ¿verdad? La A y la H. Yevá. Ellos, los hebreos, escriben hacia la izquierda. Yevá Elohim. Este Yevá que estamos viendo acá es el que comienza a aparecer por primera vez, que se va a traducir ya sea Jehová, ya sea Yahvé, pero el término que aparece en el original hebreo ahorita es Yevá. Pero entre los hebreos no aparecían las vocales, solo aparecía YHVH.
No aparecía ni la E ni la A, porque ellos se escribían sin vocales. Entonces ese es el nombre de Dios, y ahí comienza un segundo relato, aparentemente, y hay toda una pelea al respecto, aparentemente escrito por otro autor diferente al autor del primer relato, ¿verdad? Al primer relato por eso se le va a llamar eloísta, porque utiliza Elohim, y el segundo relato se le va a llamar yavista, porque utiliza la palabra, agrega la palabra Yevá Elohim, ¿verdad? Entonces, yavista se le va a llamar a una segunda escuela que aparentemente escribió eso. El Génesis es un complemento de varios autores. Es una hipótesis, puede ser que sea cierta. Bien, hermanos, llegamos al final de este primer programa, esperando que nos sintonicen en el próximo. Que el Señor los bendiga ricamente.